Existen muchos aditivos, conservadores e ingredientes que se encuentran en los alimentos ultraprocesados y que, en muchas ocasiones, desconocemos los efectos que pueden tener en el cuerpo. Uno de estos ingredientes sobre el cual se ha investigado más es el jarabe de maíz de alta fructuosa, también conocido como jarabe de fructuosa, jarabe de glucosa fructuosa o, por sus siglas en inglés, HFCS. El jarabe de maíz alto en fructuosa es un edulcorante común en bebidas y alimentos ultraprocesados como los refrescos, jugos, panecillos, cereales para el desayuno, yogures, sopas y aderezos. Como puedes ver, se encuentra en muchos de los productos que se venden en los supermercados. Y precisamente de esto viene la distinción de hablar de comida real como una manzana y comida falsa como las frituras. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿y qué es exactamente un ultraprocesado? Bueno, pues un ultraprocesado es un producto, no un alimento. Se trata de una preparación industrial comestible que se prepara a partir de sustancias derivadas de otros alimentos. Característicamente tienen grandes listas de ingredientes que normalmente superan los 30 por producto. Independientemente de los ingredientes que tengan, estos productos además tienen procesos de preparación y elaboración que son poco saludables como fritura, refinación, hidrólisis de proteínas, hidrogenación y extrusión de harinas y cereales, lo cual naturalmente los vuelve aún menos saludables. Ahora, en defensa de los procesos alimentarios tenemos que decir que no todo es necesariamente malo. Por ejemplo, algunos productos artesanales también son procesados. Por ejemplo, aceite de oliva, quesos artesanales y conservas de frutas, verduras o pescados. Dicho todo esto, retomemos el ingrediente estrella, el jarabe de maíz. Como mencioné, se trata de un ingrediente que se utiliza en muchísimos productos y hasta hace no mucho tiempo se asumía que era equivalente al azúcar de mesa, es decir, no tan malo como otros ingredientes ya utilizados en este tipo de productos. Sin embargo, ha pasado más tiempo y comienzan a surgir estudios científicos que cuestionan esa aparente inocuidad. No es una mentira que al menos de 35 años a la fecha han aumentado increíblemente los índices de obesidad, particularmente en países como los Estados Unidos. Se piensa que tiene varios efectos que contribuyen a esta enfermedad. Uno de ellos tiene que ver con la saciedad, pues se ha encontrado que producen una estimulación excesiva del apetito. Esto es bueno para quien vende estos productos, pero malo para quien los consume. Pues a pesar de haber consumido una alta cantidad de calorías, apenas pasadas pocas horas, la persona volverá a tener hambre. Otro cambio importante y que apenas se publicó este año está relacionado con los cambios a nivel intestinal que produce este jarabe. Se ha encontrado que aumenta la superficie intestinal, lo que por ende lleva a una mayor absorción de nutrientes y una mayor posibilidad de aumentar de peso. Estos cambios también pueden relacionarse, aunque aún de manera indirecta, con una mayor incidencia de cáncer de colon e intestino. Otra patología de la que ya he hablado extensivamente en este canal es el síndrome metabólico, un síndrome relacionado con una acumulación excesiva de grasa y sus efectos inflamatorios sobre el cuerpo y la insulina. En años recientes se ha hipotetizado que este y otros ingredientes en productos ultraprocesados son los culpables de la alta tasa de este síndrome en adultos, que, a día de hoy, llega a afectar hasta 1 de cada 4 adultos a nivel mundial. No es ningún secreto que el consumo de este tipo de productos se ha centuplicado desde los años 80 y que al menos de manera indirecta contribuyen al problema actual que tenemos con las enfermedades metabólicas. Algunos de estos problemas relacionados directamente con el jarabe de maíz alto en fructuosa son: número 1. Agrega una cantidad anormalmente alta de fructuosa a tu dieta. Antes de que este tipo de edulcorantes se consumieran de manera masiva, las cantidades de fructuosa en la dieta de las personas eran mucho menores y solo provenían de fuentes naturales como frutas y vegetales. Sin embargo, actualmente el consumo de este tipo de azúcar se ha duplicado o triplicado en algunos casos, lo que produce distintas alteraciones metabólicas. Número 2. Aumenta tu riesgo de hígado graso. Aunque la evidencia no es conclusiva aún, existen estudios que apuntan a que el consumo de este tipo de edulcorantes de manera excesiva aumenta el riesgo de esta enfermedad, incluso en tasas superiores al consumo de la misma cantidad de glucosa. Este efecto difícilmente se logra únicamente consumiendo frutas y verduras, porque, como mencioné previamente, las cantidades son mucho menores si se acompañan de fibra. Número 3. Su consumo excesivo se asocia a diabetes tipo 2. El consumo excesivo de este jarabe se ha asociado también a una mayor resistencia a la insulina, tanto en pacientes sanos como en pacientes que ya padecen obesidad o sobrepeso. Como sabemos, la resistencia a la insulina es un fenómeno que antecede por meses o años a la instauración de la diabetes propiamente dicha, y que puede revertirse si se modifica la dieta y se hace ejercicio.
pero al mismo tiempo puede progresar más rápido si no se hacen los debidos cambios. Número 4. Contiene calorías vacías. Como muchos otros edulcorantes calóricos, se trata de un aditivo que es alto en calorías vacías. Esto significa que, si bien contiene una alta cantidad de calorías, contiene pocos o ningún nutriente esencial. Por lo tanto, el consumirlos de manera frecuente y prolongada puede asociarse a deficiencias nutricionales de vitaminas y minerales. Número 5. Se ha asociado a otras enfermedades. Además de todas las alteraciones metabólicas y no metabólicas de las que hemos hablado, su vínculo con otras patologías aún se encuentra en estudio. Algunos ejemplos de estas patologías son gota, enfermedad coronaria, cáncer y una reducción general de la esperanza de vida. Como puede verse, el reducir el consumo de productos que contienen este edulcorante puede ayudar a reducir sensiblemente el riesgo de padecer muchas enfermedades crónicas y aumentar de peso. El otro lado de la moneda es la industria alimentaria, que no dejará de usarlo en un corto plazo, al menos porque se trata de un aditivo particularmente barato y que provee de características deseables para el consumo y venta de estos productos. Quien no quisiera que lo que sea que esté vendiendo sea rico y dulce, y además genera una potente sensación de satisfacción a nivel cerebral al consumirlo. Esto provoca en los consumidores un deseo intenso de seguir comiendo, lo que a su vez desemboca en una espiral que resulta difícil de parar y reconducir. Este problema es particularmente preocupante porque desde pequeños se nos condiciona para buscar este tipo de sustancias. Se tiene la idea de que un desayuno saludable para un niño es aquel que contiene yogurt o cereales, pan y jugos de frutas, todos estos alimentos altos en jarabe de maíz alto en fructosa, y por ello no es una sorpresa que, de adultos, nos cueste tanto dejar este tipo de alimentación y consumir comida más saludable. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Consumes muchos de estos productos? ¿Reconsiderarás tu consumo después de ver este video? Antes de irme quiero invitarte a ver mi video titulado La epidemia de la inflamación crónica, donde hablo acerca de los diversos factores de la vida actual que nos llevan a tener una inflamación crónica, lo que a su vez es el mejor combustible para los grandes problemas que tenemos con la diabetes, la hipertensión y el síndrome metabólico. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.